¿Te sientes sin fuerzas? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Ya no sabes cómo dar un paso al frente? ¿Sientes una carga en tus hombros que no sabes cómo llevarla? La gente no te entiende. Las personas solo se preguntan qué es lo que te pasa. Y es más, tú también te haces la misma pregunta. Hasta te llegas a desconocer. ¿Qué puedes hacer? Eso es lo que trataremos en este día en Postura Bíblica. Bienvenido a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y en este podcast vamos a hablar acerca de qué podemos hacer mientras sentimos ese caos sobre nuestra vida, mientras ya pensamos que no hay esperanza o no tenemos las fuerzas necesarias para continuar. ¿Cómo podemos hacer? Quizá te has estado haciendo esta pregunta y el Señor a través de este medio quiere hablar a tu corazón. Sabes, todas las personas en algún momento de la vida hemos pasado por situaciones adversas, hemos pasado por situaciones críticas, por esos momentos donde nos sentimos tan agobiados, donde nuestro entorno se vuelve hostil y a veces hasta el respirar es bastante pesado, donde hay suspiros incontrolables que tratan de alentar un poco la congoja que sentimos en el corazón y tratamos de buscar alguna solución. Nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Y nos imaginamos que somos las únicas personas en el mundo que estamos viviendo así. Pero quiero decirte que no, hay muchas personas que están viviendo esa situación o aún peor de la que tú estás viviendo. Y también se hacen la misma pregunta. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Porque no es grato sentirte en un hoyo, no es grato sentirte en una fosa sin salida, porque nos sentimos atrapados y que no avanzamos. Teníamos tantos proyectos y ahora nos vemos desanimados. Ya no sentimos ese gozo, ese placer por hacer lo que antes estábamos haciendo correctamente, porque las circunstancias nos han llevado a ese punto donde sentimos tanta desesperanza. Pero permíteme decirte algo, en medio de esa angustia, en medio de esa situación caótica, en medio de ese entorno hostil que te rodea, hay palabra de Dios para tu vida que puede llenar tu corazón. Quiero decirte que el apóstol Pablo también él vivió una situación bastante similar. Él se sentía solo, se sentía desamparado, se sentía sin apoyo, atisbaba el día de su muerte, ya veía cómo se le acercaba ese día. No era fácil pensar que un día, estando tras esa prisión, le llamarían y le dirían, ven para acá, te vamos a sacrificar. No era una situación fácil. Cada día él se despertaba quizá pensando, probablemente este ahora sea mi último día. O le habían establecido una sentencia donde él ya podía decir, ahí será el último día. Pero en medio de esa circunstancia que él estaba viviendo, él aún pensaba en los demás, aún pensaba en su prójimo, se acordaba de uno de sus discípulos, aquel joven llamado Timoteo, que había sido un valiente soldado a su lado, que había peleado muchas circunstancias, que había estado junto a él en momentos también de mucha aflicción y había sido de bendición para muchos en su entorno. Pero ahora este joven Timoteo, predicador del Evangelio, se sentía también de la misma manera, un poco abrumado, un poco pensativo. Si esto le pasa al apóstol Pablo, probablemente algo similar me pasará. Y también tenía tantas preguntas. Y estando en esa prisión, el apóstol Pablo se acuerda de este su discípulo, de este joven llamado Timoteo, y decide escribirle una carta maravillosa. Después de haber dado una corta salutación a este que consideraba su hijo en la fe, le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y podemos ver cómo Él se expresa como a un hijo amado, como a un hijo querido. Pero Él, en medio de la cárcel en la que Él estaba, trataba de dar una palabra de esperanza para este joven llamado Timoteo. Si observamos en esta segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros examinamos esta parte escritural y vemos que el apóstol Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, nos viene a la mente como que Él está dando esa motivación. No te puedes dar por vencido. Sigue adelante. Vamos, échale ganas. No pares, levántate. Esfuérzate, da lo mejor de ti. Y con ese ánimo que le habla el apóstol Pablo, nos pareciera verle como desde un hotel 5 estrellas o desde un palacio escribiendo esta carta diciéndole, esfuérzate, Timoteo. Pero no lo es así. Él también está pasando por momentos de tribulación, de soledad, en una gélida cárcel. También él se siente desconcertado por momentos, pero está dando estas palabras de ánimo. Y es interesante que cuando pensamos en esta palabra esfuérzate, logramos entender cómo aumenta ese vigor para hacer esa tarea. Y si llegásemos a pensar eso, que es así, nos damos cuenta que hay momentos donde el combustible se nos acaba, donde literalmente ya no sabemos qué hacer. Y entonces nos preguntamos, pero ¿cómo me voy a esforzar si ya no tengo fuerzas? ¿Cómo le puedo hacer si los ánimos se me están acabando? Y es que lo intentamos, y es que lo hacemos una y otra vez, pero vemos que las cosas no funcionan. Y es ahí donde llegan nuestras grandes decepciones, y lo que hacemos después es cruzar los brazos o quedarnos caídos y no seguir avanzando. Quiero decirte que Dios sabe la circunstancia que estás viviendo. Él conoce tu situación y está al cuidado de ti. No te ha dejado ni un segundo, no te ha desamparado, está siempre presente en su mente. Si cuida de las aves, también cuidará de ti. Si vela por los lirios del campo, también velará por ti. Él es bueno, Él es maravilloso y estás en su corazón. Es más, su palabra dice que en sus manos te tiene esculpido. Ahora bien, volviendo a este versículo maravilloso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero comentarte, como tú ya lo sabes probablemente, que esta carta originalmente fue escrita en el idioma griego y por lo tanto puede haber una diferencia en cuanto a nuestro concepto de lo que es esfuérzate. Esa frase. Y hay dos palabras en el idioma griego para hacer referencia a ese esfuérzate. Y una de ellas es krataioo, que es aumentar ese vigor para cumplir una tarea. Que a primera vista es lo que aparentemente nos dice este versículo, como que si Timoteo tenía que aumentar ese vigor para culminar la tarea que se le había sido puesta. O sea, predicar el evangelio de Cristo, seguirlo haciendo con mucho denuedo. Necesitas esa energía, necesitas ese vigor. Sácalo de donde puedas, pero tienes que continuar, no puedes desmayar. Sin embargo, quiero decirte que no es la palabra ocupada en esa parte, sino que la que se ocupa es otra, endunamó. Y esta palabra no hace referencia al aumentar las fuerzas, sino que hace referencia a dar fuerzas. Son dos cosas totalmente diferentes. En otras palabras, el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo que haga un esfuerzo máximo en sí mismo, como si fuese algo que él lo puede hacer. Pero es que pregúntate, si tú no tienes fuerzas para hacer una determinada labor, ¿cómo lo vas a lograr? Es imposible. Por darte un ejemplo, si una persona está caminando en un desierto y se deshidrata, tú le puedes decir, hidrátate y continúa. Y si no hay agua, ¿cómo va a ser? Es imposible de sí mismo hidratarse. Necesita un recurso, el que conocemos todos, agua, para poderse hidratar. Son necesarios los electrolitos, es necesario algo que le refresque para poder continuar. Entonces sería absurdo que el apóstol Pablo le estuviera diciendo a alguien que no siente tanta motivación, que ya no siente las mismas fuerzas, que no siente quizá el mismo anhelo de continuar porque algo lo está deteniendo o porque ya se le acaban sus ánimos, no le puede estar diciendo, vamos, saque de donde no lo tiene. Eso es krataiao, sino que está diciendo algo totalmente diferente. Si nosotros podemos examinar este versículo en la versión textual del griego, no dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sino que dice,
Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. ¿Puedes ver la diferencia? Ya no se trata de tu esfuerzo, sino de recibir las fuerzas. Es algo totalmente diferente. Por eso esta palabra en griego endunamo quiere decir eso, dar fuerzas. No que Él las tenga, sino que Él solamente las va a recibir por medio de esa gracia que hay en Jesús el Mesías. ¿Acaso no es esto maravilloso? El apóstol Pablo está reconociendo que él ya no puede quizá, de que él está desmotivado, de que siente que es imposible seguir avanzando porque las fuerzas se le acabaron. El apóstol Pablo le dice, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Esto es poderoso. Aquí totalmente nos cambia el panorama, porque no se trata de mi esfuerzo, no se trata de lo que yo soy capaz, de lo que yo puedo hacer, sino solamente de aceptar que lo que me da las fuerzas para continuar, lo que me da las fuerzas para seguir en el ministerio, lo que te da las fuerzas a ti para seguir haciendo la obra de Dios es la gracia de Dios. Esto es maravilloso. ¿No te parece? ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, cuando vamos a la palabra gracia estamos hablando de charis. Y sabes que cuando examinamos la palabra gracia, que intrínseco de su significado griego charis o caris, está en la idea de favor, bondad, buena voluntad. Regularmente cuando pensamos en la palabra gracia, limitamos este concepto al pensar que es recibir esa salvación que no la merecíamos por pecadores que somos. Pero gracia no es un acontecimiento que solamente una vez nos pasa en la vida, sino que la vida cristiana per se está vitalizada por la gracia genuina de Dios. Todo lo que somos es por la gracia del Señor. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que lleguemos a hacer es por la gracia de Dios. Y claro que sí somos salvos por gracia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, él les dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces sí vemos que sí somos salvos por gracia. Pero no solamente fue ese acontecimiento el día que tú dijiste, Señor, me rindo a ti, rindo mi corazón, te quiero como Señor, como Salvador de mi vida. Quiero decirte que no solamente en ese día, la gracia de Dios ha seguido interactuando en ti. Por la gracia del Señor somos enriquecidos. El apóstol en uno de sus escritos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos ricos por la gracia de Dios. Hemos alcanzado una riqueza maravillosa por la gracia de Dios. Es más, si hemos sido llamados a una área ministerial, ha sido por la gracia de Dios. No solamente el llamado inicial que Dios te ha hecho para salvación, sino el ejercer el ministerio. El apóstol Pablo sabía reconocer esto. Él sabía que este ministerio no lo tenía por sus buenas obras. Él sabía que no lo había alcanzado porque era un gran erudito, porque había estado bajo la dirección del gran maestro Gamaliel, porque era hebreo de hebreos o de la línea de los perushim, de los separatistas, de los fariseos. Él solo sabía que era por la gracia de Dios. Por eso en la primera carta que le escribe a Timoteo le dice así en su escrito, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él reconocía que ese ministerio lo tenía por gracia. El ministerio que has recibido de parte de Dios es por gracia. No somos merecedores, pero Dios ha querido interactuar con su gracia y favorecernos al ser privilegiados de ser servidores de Él. Ahora, no solamente hemos recibido la salvación por gracia, no solamente hemos sido llamados al ministerio por gracia, sino que también hemos recibido el Espíritu Santo de Dios por gracia. El apóstol Pedro en uno de sus sermones dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios somos incompetentes para hacer una labor espiritual.
Somos incompetentes para seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Necesitamos a este Espíritu y ha sido puesto en nuestros corazones por gracia. Entonces vemos que hemos recibido tantas cosas de parte de Dios porque Él así lo ha deseado, por su gracia, por ese favor, por esa bondad. Y de la misma manera, en esa debilidad, en esa decadencia, en ese poco ánimo que tienes, lo que necesitas es ser fortalecido con la gracia de Dios, porque tus fuerzas se acabaron, porque tus ánimos están por el suelo. Necesitas solamente la gracia del Señor. Y por eso para Timoteo fue muy inspirador que le dijera estas palabras: como tú ya no puedes, como te sientes sin ánimo, como tus fuerzas se han acabado, sé fortalecido, Timoteo, con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Eso es lo que necesita tu vida, la gracia de Dios. Y ese es mi deseo en este día. A ti que te sientes desanimado, que te sientes sin fuerzas, que sientes que ya no puedes dar ese paso al frente, que ves fracaso, fracaso, fracaso en tu entorno, que piensas que ya no hay alternativas, que ya no hay solución, ministerios que los ves como que ya no se desarrollan, como que se han quedado estancados y muchos piensan que ya estás en el olvido. El desánimo se encuentra en cada esquina, en cada persona con la que hablas, donde sientes que no recibes la palabra de esperanza, sino la de desánimo. En lugar de recibir algo que te edifique, sientes que te destruye. Y el desconsuelo siempre sigue en tu corazón. ¿Qué necesitas? Te digo, en tus fuerzas no vas a poder más. Necesitas la gracia de Dios en tu vida. Que recibas esa bondad inmerecida, que no solamente te sirvió para ser salvo, sino para continuar en este evangelio, para seguir esta vida cristiana. Porque los desánimos de la vida van a estar ahí. Siempre van a haber aflicciones y es por eso que necesitamos un fortalecimiento constante de la gracia de Dios. Que el Señor vitalice nuestras vidas, vitalice nuestro espíritu, nos llene de su presencia para continuar, para que sigas predicando la palabra de verdad, para que sigas compartiendo con otros el evangelio, para que sigas dando de lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ese amor, para que tomes el ánimo para seguir evangelizando, para ir a esas misiones, a esos lugares donde nadie quiere ir, pero el Señor te ha llamado y tú te dices: es que ya no sé cómo hacer, no siento los recursos. Necesitas la gracia de Dios en tu vida. Que el Señor derrame más, abunde más con su gracia en ti y te dé el ánimo pronto que necesitas. La palabra del Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros no podemos hacer eso, porque todo lo que multiplicamos por cero siempre va a ser cero. Pero el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Si tú te sientes sin fuerzas, el Señor te la va a multiplicar aunque no tengas. Es maravilloso nuestro Dios. Esto solo lo puede hacer alguien poderoso, pero Él es Dios y Él sí puede. Yo te puedo decir en este día: vamos, toma ánimo, sigue adelante. Y tú te puedes preguntar: pero es que si no tengo las fuerzas. Es por eso que la palabra del Señor dice: sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Por lo tanto, con ese fortalecimiento, tú sí puedes seguir adelante. Tú sí puedes levantarte. El apóstol Pablo daba a conocer estas situaciones también críticas y él por eso le dice a los hermanos que estaban en Corinto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por lo tanto, en este día te digo: la gracia del Señor está sobre ti, y si ya no puedes más, lo que más necesitas es su favor. En lugar de decir: ya no puedo más, ya no sé qué hacer, te invito a que vayas a tus rodillas y le digas: Señor, fortaléceme con la gracia que hay en Jesús. Y te aseguro que su gracia te va a fortalecer, su gracia te va a revitalizar, su gracia te ayudará y es más que suficiente para darte lo que necesitas para seguir adelante en esa labor que te ha encomendado. Mi nombre es Imer Salazar
y ha sido un privilegio compartir esta palabra contigo. Recuérdate que lo que necesitas es el favor y la gracia de Dios para seguir en esta vida cristiana. Un abrazo a la distancia, hasta la próxima, Dios te bendiga.